Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente acá con ustedes compartiendo este momento de reunión virtual para recibir la instrucción de la Escritura. Damos gracias a Dios, hermano, porque todavía con algunos inconvenientes en la salud, pero aquí vamos en proceso de restauración. Quiero agradecerle a mi esposa por el tiempo, estos días que nos sostuvo. La vamos a seguir viendo porque estos procesos son lentos, hermano, y en la medida que vayamos siendo restaurados en nuestra salud, pues en esa medida vamos a ir retomando nuestra actividad. Así que le voy a suplicar a los hermanos que ya están ahí que por favor incline su rostro, que cierre sus ojos, que incline su rostro y vamos a orar con respeto, con reverencia, con temor de Yahweh. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir con mansedumbre la palabra que Dios quiere administrarnos esta tarde. Así que por favor cierre sus ojos. Oramos, Padre. Esta tarde venimos, Señor Dios Todopoderoso, ante tu presencia, con sencillez de corazón, Padre, reconociendo nuestra fragilidad humana. Dice la palabra que los jóvenes se apoyan en su fuerza, el rico se apoya en su dinero, pero mire, hermano, todo es temporal, todo es pasajero, y nos damos cuenta a través de situaciones que nos va tocando vivir cuán frágiles, cuán limitados somos los seres humanos. Esta tarde, Padre, nos acercamos ante tu presencia con gratitud en nuestro corazón, convencidos, Padre, que el que ha empezado en cada uno de nosotros la buena obra la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Esta tarde, Dios Todopoderoso, clamo misericordia, me reconcilio contigo, nos reconciliamos en esta hora, Padre, porque en el transcurso de este día hemos cometido, Padre, una serie de situaciones que nos alejan de ti, Padre. Hemos visto, hemos oído, hemos murmurado, hemos hablado, a pesar de que la instrucción nos es impartida. Con qué facilidad nuestra alma se olvida de la instrucción como consecuencia de que no oímos atentamente, Padre. Por eso esta tarde te pedimos perdón, reconocemos nuestras limitaciones y te suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que nos aceptes, que nos perdones, Padre. Tu palabra dice que todo aquel que reconoce sus condiciones y se aparta alcanzará la misericordia de Yahweh, y eso es lo que hacemos cada día, Padre. Reconocer nuestras condiciones, luchar por apartarnos de lo que a ti no te agrada, Padre, con la convicción y la seguridad de que tú vas a recibirnos de nuevo, Padre. Esta tarde te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te suplicamos que tu Espíritu nos abra el entendimiento, Padre, para saber qué es lo que tú quieres que entendamos esta tarde. Te lo suplicamos, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, que yo me quedé con una inquietud a raíz de que hace unos días, esta semana que pasó, tuve oportunidad, creo que mi esposa estaba ahí conmigo, tuve oportunidad de ver un video de unos pastores que estaban, hermano, dilucidando un texto del Salmo 91:3. Quiero leerle un pedacito de ese salmo, porque yo me recuerdo, hermano, que allá por finales de enero, principios, mediados o durante el transcurso del mes de febrero, incluso quizá en los primeros días de febrero, nosotros vimos este texto del Salmo 91:3. El texto dice, Él te librará. Está hablando, en el verso 2 está hablando de Dios, de Yahweh. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste
y de la pestilencia y de la enfermedad que destruye. Y me recuerdo, hermano, que les mencioné hace 9 meses, este texto porque se puso de moda. Se recuerda que ahora les dije, ese texto se puso de moda, el Salmo 91:3, Él te librará. Pero nosotros vimos en esos días, hermano, que para poder ser alcanzados nosotros por el verso 3, que Dios nos libre, hay condiciones, porque el Salmo 91:1 empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo, esa palabra bajo es la palabra menos. Se recuerda que el que mora al abrigo del Altísimo y permanece bajo la sombra del Omnipotente. Se recuerda que estuvimos hablando de las permanencias de la palabra menos, de permanecer en fe, de permanecer en la palabra, de permanecer en el amor. Usted se recuerda. Entonces, para que el verso 3, para que Dios nos libre a nosotros, hermanos, del lazo del cazador y de la peste destructora, hay una condición. Y la condición es permanecer, mantenerse bajo la cobertura de Dios. No es, hermano, estar en una misión o estar en una iglesia, es estar bajo la cobertura de toda la palabra. Bueno. Entonces, esto era lo que estaban dilucidando estos pastores. Y ellos, hermano, estaban en la línea de esto que yo les estoy diciendo ahorita. Y también mencionaron que la cristiandad hoy día, en vista de esta situación, hermano, de la violencia, de la enfermedad que hay ahorita, todo el mundo dice, así apresuradamente, lo he dicho yo, decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Entonces estos hermanos decían que la cristiandad hoy día ha hecho de la sangre de Cristo un amuleto. Cualquiera, hermano, puede vivir como le parece, como le da la gana, puede incluso no congregarse una vez a la semana, estar en pecado, como sea, pero cuando la aflicción y el problema se asoma en el horizonte, entonces nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y yo me quedé pensando eso. Y hoy en la mañana, yo no iba a hablar de esto, hermano, pero es importante que lo miremos. Hoy en la mañana, fíjese que yo me acordaba de un texto que lo vimos también no hace mucho, en Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1. Dice, empieza así. Dice, este texto 1 ya lo dilucidamos una vez, ya lo vimos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Se recuerda que aclaramos que todos los que huyeron de Jerusalén se fueron regando, hermano, en el tiempo de allá por el año 70, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dijo Cristo en el capítulo 24 de Mateo, cuando miren a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en el monte no regresen a su casa a ver qué sacan, a ver a quién, no, dijo, huyan. Entonces esta gente, hermano, se dispersó por toda Asia. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que tuvieron patria pero ahora no la tienen, a los expatriados de la dispersión, los que tuvieron patria pero que ahora están regados, están dispersos en algunas regiones como el Ponto, Galacia. Galacia es una región y en un lugar ahí había una congregación a la que Pablo le escribe y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están en Galacia. Este es Galacia, los Gálatas, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren, a toda esta gente que se regó, que se dispersó. Ahora mire, pues, dice el verso 2. Recuérdese que le empecé diciendo que la cristiandad hoy día se agarra del Salmo 91:3 para creer que no le va a alcanzar la pandemia, que no le va a alcanzar la enfermedad. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo y los hermanos decían, la cristiandad ha hecho de la sangre de Cristo
una especie de amuleto, Yo no siento, pero mire pues, elegidos, todos esos que se regalan, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahora mire el verso 12, dice que fuimos elegidos para obedecer. Mire pues, por eso es que el Salmo 91.3, el Salmo 91.3 aplica para los que cumplen el requisito del 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Pues mire pues, elegidos para obedecer. Dios, hermano, ahí está, por ejemplo, el Salmo, Romanos 8.29. Pero mire, hermano, a nosotros Dios nos escogió desde antes, pero nos escogió con un propósito, nos escogió para obedecer, nos escogió, vuelvo a repetir, para obedecer. Y si usted y yo, hermano, obedecemos, dice a continuación, y ser rociados con la sangre de Cristo. O sea que hay un rociamiento de la sangre de Cristo, hermano, que va a permanecer, que se va a mantener sobre todos aquellos, hermano, que permanecen en obediencia. No es, hermano, que usted vive como le da la gana, se congrega una vez al mes, una vez a la semana, usted hace lo que quiere, no deja que el Espíritu lo guíe, usted vive según la carne, pero cuando hay una situación de riesgo y de peligro, entonces sí nos cubrimos con la sangre de Cristo. Esto no es un amuleto. Esto, hermano, no es de cargar una cosita colgada del cuello, tampoco es de poner un hilito rojo para que no le hagan ojo. Se trata de obedecer. Se trata de obedecer. Fuimos elegidos, si usted mira detenidamente el 1 Pedro 1:2, fuimos elegidos para obedecer. Y la consecuencia de la obediencia es que vamos a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo que permanece en nosotros nos limpia de todo pecado. Bueno, fíjese, hermano, que ahora este verso, yo entiendo por qué en el capítulo 6 de Lucas, si quiere vamos al capítulo 6 de Lucas, vamos a leer primero, mire pues, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Mire, ahora entiendo yo por qué. Porque mire, hermano, Jesucristo conoce el corazón del hombre. Dios, hermano, mire pues, Dios, el Padre, Dios, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, nos conoce a nosotros, sabe quiénes somos. No hay un cabello de nuestra cabeza, hermano, que Él no sepa a quién pertenece. Se puede mezclar un cabello suyo entre todos los pelos de la peluquería, después de estar barriendo a las 7 de la noche, que ya pasaron 100 clientes, y Dios coge un cabello y dice, este cabello es de José Rodas, este cabello es de fulano de tal. Dios nos conoce a nosotros. Dios nos conoce. Conociendo cómo somos, le dice a estos seguidores, les dice 6:46. Mire lo que dice la Reina Valera 60. 6:46 de Lucas. Mire lo que le dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Estoy leyendo la Reina Valera 60. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Yo voy a mantenerme, hermano, bajo la cobertura de la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, siempre y cuando permanezca en obediencia. Pero mire esta gente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermano, no? Todo es Señor, ¿verdad? Señor por aquí, Señor por allá. Pero ¿cuán realmente obedientes somos? Porque si yo no soy obediente, hermano, si yo no soy obediente, estoy en la misma condición de estos personajes aquí a los que les hicieron este señalamiento tan duro. Tan duro. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? La Reina Valera 60 me da la sensación a mí, que a mí, pues no me transmite toda la fuerza de lo que Cristo quiso decir.
Pero como ahora fíjese, hermano, que tenemos la facilidad de poder accesar a un montón de versiones. Mire, por ejemplo, esta versión que se llama la CST, es la Biblia en castellano antiguo. Dice, como no la tiene el hermano en el programa, se lo voy a leer yo. Les dice, ahora díganme, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si no obedecen a lo que yo digo. Allá decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen. No hacer, usted hace la cama, usted hace el almuerzo, usted hace el desayuno. No está hablando de eso. Mire pues, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si no obedecen lo que yo digo. Por eso le digo, mire pues hermano, ¿cuántas veces este texto, que yo lo miro como un reproche, o un señalamiento, o una acusación, no sé cómo llamarle, de Cristo hacia los que decimos que le seguimos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no obedecemos. Fíjese, hermano, que el texto famoso, aquel de Juan 14, 21, ¿verdad? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice ahí. Pero buscamos versiones como esta, y ese verso dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. En base a la palabra obediencia, el que tiene mis mandamientos y los obedece, yo me pregunto, ¿qué tanto amaremos nosotros al Señor? Porque esto, amar a Dios, es cuestión de obediencia, no es cuestión de sentimientos, ni de emociones, ni que el corazón me hace pum pum. Hermano, es cuestión de obediencia. También la Biblia Peshitta. Oigan esto, pues. Esta es la Biblia Peshitta. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor mío, Señor mío? Nosotros decimos, oh my God, decimos nosotros, ¿eh? Ay, Dios mío, oh my God. ¿Por qué dicen, oh my God? ¿Por qué dicen, oh Señor mío? Si no ponen por obra lo que están escuchando. Fíjese, hermano, que yo les decía hace un momento que ese texto de 1 Pedro 1:2 es terminante, hermano. Fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. La palabra obedecer que aparece ahí en 1 Pedro 1:2 es la palabra hupakoe. Es una palabra griega, hupakoe. Oiga lo que quiere decir obediencia. Hupakoe es la palabra. Y quiere decir escuchar con atención. La obediencia es que yo escucho con atención. Fíjense, hermanos, que le cuento esta experiencia personal. Hay que escuchar con atención, hermano. Fíjense que anoche estábamos en un pequeño discipulado que tenemos todos los días con nuestros hijos más pequeños. Esto no lo podíamos hacer cuando no había pandemia. Sí íbamos, según nosotros los patronos iban a la par de nosotros. Nos íbamos. Pero ahora, hermano, tenemos tiempo para reunirnos. Entonces yo les estaba explicando la parábola del sembrador. Ahí, el sembrador, me gustó la versión en Marcos, si quiere vamos corriendo, Marcos capítulo 4, me parece, si no estoy mal, que es el verso 11. Vamos a ver. Marcos capítulo 4, verso 14, Reina Valera 60. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Yo esa palabra nunca la había visto tan detenidamente en Marcos, pero me llamó la atención porque Marcos es bien claro. Marcos dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador salió a sembrar la palabra, salió a sembrar la semilla es la palabra de Dios. Y mientras sembraba la semilla, una parte de la palabra que se tiraba sobre el auditorio, sobre usted que está ahí, la palabra que se tira sobre el auditorio, una parte de esa palabra, hermano, cayó en el camino. Otra parte cayó
entre piedras. Otra parte cayó entre espinos. Pero como la tierra no era el lugar donde aterrizó la palabra, no era propicio, no fue infructuosa la palabra. Pero hay una parte de la palabra que va a caer en buena tierra. Eso va a ser infructuosa. Y yo dije, hoy voy a agarrar a estos patojos. Y les estaba explicando la palabra. Entonces les dije, miren, pues les dije, esto se trata de lo siguiente. Se trata de lo siguiente. A ver, les dije. Le pregunté primero a lo más pequeño. Decime un verso de los que tu mamá mencionó hoy en la tarde cuando predicó. Y me dijo, Nahum, me dijo. Como son babilonios. Entonces, Nahum. Y también mencionó no sé cuál. Hijo, le dije yo, que decir que cierre. Hubo un par de granos de la semilla, un par de textos que cayeron en buena tierra, porque se les quedó. Y después agarré a Jonathan. Bueno, pues Jonathan, bueno, pues, decime un par de textos que, y miren, hermanos, a mí como padre, ¿qué sentirá Dios? Me pregunto yo. Si yo como padre, con todos los defectos que tengo, sentí satisfacción que el patojo haya retenido un texto. Ahora yo me pregunto, ¿qué satisfacción le provocaremos nosotros a Dios cuando retenemos los textos de la Escritura? Porque mire, pues hermano, ser esto no se trata de ser evangélico. No se trata de irte a sentar a una iglesia. Hace poco le escribía yo a una persona, le decía, hoy en día es moda ser evangélico, ¿eh? Peor si usted se congrega en una de esas iglesias de puntos suspensivos. Usted tiene un estatus según el lugar donde se congregue. Yo he visto gente, hermano, mire hermano, yo he visto gente que se ha congregado en una iglesia y ha tenido que meterse a una deuda al tener que comprar un carro, cambiar carro, para que cuando se parquee entre todos los carros de los hermanos de la iglesia, él no, ¿cómo se dice? Cuando algo no, para que él no desentone, ¿verdad? Y hermano, yo lo han visto mis ojos. No es posible. Esto no se trata de ser evangélico, esto no se trata de pertenecer a se trata, hermano, de ser obedientes a la Escritura. Y como decía el texto de Lucas 6:46 en la Biblia CST, hermano, que seamos obedientes. Señor, 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, pero obedecemos las instrucciones de la Escritura. Señor, 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 pero ponemos por obra lo que oímos. Si no, hermano, mire, lástima que cuando uno le dan los resultados que sacó 7 rojos, ¿verdad? Mire, hermano, qué chileno sería que uno soñara 15 días antes que le entregaban las calificaciones, ¿verdad? Dice, idioma español, 40. Les estoy hablando de mi experiencia. Matemáticas, 8. Que usted lo pudiera ver antes, se ponía. Pero esto no es así. Esto no es así. Se trata de obedecer. Se trata de ser fieles. Yo le decía, la palabra obedecer, allá en 1 Pedro capítulo 1, verso, la palabra hupakoe, es una palabra allá, hupakoe, quiere decir escuchar con atención. Oiga pues, escuchar con atención. No se trata de estar usted ahí sentado en una iglesia, hermano, estar chateando, estar viendo cómo va el partido, estar viendo qué ofertas hay. Se trata de escuchar atentamente. Se trata, la palabra quiere decir acatar. La palabra jupo, es una palabra compuesta. Jupo es estar bajo la autoridad de alguien. La palabra también quiere decir estar sumiso. Pero la palabra acouo, eso le decía, jupacoe es una palabra compuesta. Jupo es bajo y acouo es oír, estar bajo la instrucción, acatar, ser sumiso, escuchar atentamente y la palabra en español, obedecer. De eso se trata el cristianismo. Para que a nosotros nos aplique Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor?
Mira, hermano, qué tremendo es cada día que pasa en medio de toda esta crisis global, crisis de valores, crisis de valores morales. Hermano, cada vez estamos más cerca de la parucía, es decir, de la manifestación de Cristo en gloria. E inmediatamente después de que Cristo venga, hermano, nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. De ahí no vamos, hermano, a excusarnos, ¿verdad? Señor, yo no fui obediente porque es que el pastor no hablaba claro, es que yo nunca le entendí. Es que yo me conectaba, pero me iba a hacer mis quehaceres y me dejaba conectado ahí para que creyeran que ahí estaba, ¿verdad, hermano? Porque como, mire, pues, como uno vive con un montón de muchachos y uno sabe las mañas del viejo hombre, porque si usted tiene mañas a sus 35 años con su viejo hombre, yo tengo 62, hermano, tengo más mañas que usted. Entonces somos tremendos los humanos. Esto se trata de obedecer, no es de hacer mil cosas, hermano. Se trata de ser obedientes, de ser sumisos, de acatar la instrucción de la palabra. Vamos, hermano, a 2 Corintios. Ya voy a ir terminando porque fíjese que ya se me secó la boca. No, así voy saliendo. 2 Corintios, capítulo 10. Leamos el verso 1. Espero estarme dando a entender. Esto es fácil, hermano. Esto que estoy hablando es fácil de entender. No hay que tener un coeficiente intelectual de 160. Estos son verdades escriturales entendibles para un niño de 5 años. Mire, pues, 2 Corintios 10, verso 1. Yo, Pablo, os ruego. Mire, hermano, mire el corazón de un ministro. Mire el corazón de este hombre. Dice, yo les ruego, gracias, por la mansedumbre. Gracias. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, mire pues, yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cuán mansos somos nosotros? ¿Y cuán tiernos somos? Ya, hermano, despojémonos de ese viejo. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. No piense usted en el vecino, estoy hablando de mí. Despojémonos de ese viejo peleonero, pleitista, bravucón. Y despójese, hermana, de esa vieja naturaleza. Chismosa, murmuradora, contenciosa, peleonera, juzgona. Yo también, mire, pues todo eso que le dije es lo que soy yo. Porque mire, pues, yo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Jesucristo dio un mandamiento, aprendan de mí. Cuán manso soy, cuán tierno soy. Porque mire, pues, hermano, esto no se trata de que usted o yo somos un amor con todos los hermanos de la congregación, de besito por aquí, abracito por aquí, ¿verdad? Pero en la casa somos unos monstruos, hermano. ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirán nuestros nietos? Mire, pues, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente, soy humilde entre ustedes, pero ausente, soy osado como ustedes. Verso 2. Ruego pues, mire pues, hermano, les ruego pues, otra vez la palabra ruego, que cuando yo esté presente, no tenga que usar de aquella osadía, no tenga que ser osado. Dice la Biblia dice el apóstol Pablo, no me fuercen a intimidarlos. Vaya, ya vimos la palabra osadía. No tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que anduviéramos según la carne. Porque mire, pues aunque andamos
Hermano, mire, esto que dice, pues aunque andamos en la carne, no cree usted que el apóstol Pablo era un carnalote. Está hablando, está hablando de vivir en el cuerpo. Cuando andamos en la carne, mire la versión, la BIN, la Biblia BIN, dice, pues aunque somos humanos, es que la Reina Valera 60 cuando dice, aunque andamos en la carne, parecía que fuera un carnalote, ¿verdad? No, pues aunque somos humanos, no batallamos como humanos. Porque mire el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y fíjese, hermano, que me llamó la atención. Me llamó la atención porque ¿qué es una fortaleza? Tal vez nosotros como somos de pueblo, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que cuando estaba en la escuela primaria nos llevaran una excursión al castillo de San José, ahí por el centro comercial de la zona 4 en la ciudad de Guatemala, en la capital. Era un edificio, hermano, con paredes de 4 metros de grueso, es un castillo. Y adentro se parapetaban. En ese tiempo, hace 300 años, eso era efectivo. Porque tiraban con onda, tiraban una piedra y hermano, usted protegido por paredes de 2 metros de ancho, pues no pasaba nada. Ahí podía usted permanecer a salvo. Pero mire, pues, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y entonces, para destruir fortalezas. Y una fortaleza, usted que, como nosotros los de pueblo, ¿verdad? Nos llevan a excursiones lejos, ¿verdad? Una fortaleza es el castillo de San Felipe. Usted conoce el castillo de San Felipe. Fue un edificio que se hizo en un lugar estratégico, porque ahí entraban a través del río Dulce los piratas del Caribe. Entraban a asaltar a las ciudades que estaban adentro del lago de Izabal. Entonces, pusieron un lugar ahí con cañones, con armas, y aunque tiraran cañonazos y balazos los de los barcos, ¡bum! Los hundían los del castillo. Entonces, una fortaleza, ¿va? Una fortaleza. Pero fíjese, hermano, que mire, pues, la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora, mire, hermano, miremos para entender algo. ¿Qué son fortalezas? ¿De qué está hablando aquí cuando habla de fortalezas? Miremos la Biblia en lenguaje sencillo. Mire, pues, oiga esto. No luchamos con las armas de este mundo, ¿eh? No es a pedradas, ni a balazos, ni a malas palabras, ni a patadas, ¿eh? Dice, no luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Mire dónde está el enemigo, dónde está su fuerza. Para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Mire pues, hermano, es una acusación, se vuelve una fortaleza en la mente. Miren, hermanos, yo conozco gente que me da pena decir esto, pero porque puede ser que a alguien le haya pasado, ¿verdad? Pero yo conozco gente, hermano, que tuvo un aborto hace 40 años. Y esa acusación se tornó una fortaleza en la mente de la persona. Y como somos bipolares, hay momentos en que me siento perdonado, me siento en paz con Dios y hoy será un día glorioso. Pero cuando regreso a la casa, otra vez viene la acusación. Esas acusaciones, esos señalamientos, esas fortalezas, no hay manera de deshacerlas, hermano. No es con el psicólogo. Alguien me decía hace poco, llamar a un fulano y decirle, hablarle palabras positivas. Yo no soy psicólogo. Yo no sé motivar. Yo lo que sé es dar las armas que son poderosas en Dios. Esa arma es la palabra. Entonces, dice, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Esa es la Biblia en lenguaje sencillo. Creo que, hermano, también vi una versión que se llama la DHH. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones.
Ahora miremos el verso 5 y ahí termino. Derribando argumentos. Mire, pues, una acusación se vuelve un argumento para que yo me aleje de la congregación, para que yo me enfríe, para que me mantenga así, a veces sí, a veces no, ni soy de aquí, ni soy de allá, no me defino, porque hay una acusación que se volvió un argumento. Ese verso 4, fíjese hermano, que cuando dice, regresemos al verso 4, fíjese que el verso 4 en versiones católicas, por ejemplo, la nácar columba dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas poderosas en Dios para destruir, para derribar fortalezas, destruyendo sofismas. Un sofisma es un razonamiento, es un argumento aparente con que se quiere defender o persuadir una postura falsa. Se vuelve una fortaleza. El enemigo lo pasa acusando a usted, hermano, y no te acordás, pues. Pero ahora, mire, pues, hermano, como los hombres somos macetas, ¿verdad? Los hombres somos macetas. Yo no sé por qué el hombre es así. Pero yo conocí a un hermano hace tiempo que me dijo que tenía un hermano, era amigo de un hermano que tenía novia, estaba casado. Y cada vez que se iba con la otra mujer, decía que regresaba, le decía el tal hermano aquel, le decía al hermano que conocía yo, vengo con una goma espiritual, porque venía de estar con la otra mujer. Mire, pues, era un razonamiento, un argumento con el que se defendía una postura falsa. Decía, 5 días me tarda la goma espiritual, la acusación, el señalamiento. Y después estaba otra vez listo para que aquella lo llamara. Pero mire, pues, hermano, con las mujeres es bien tremendo. La mente de la mujer funciona diferente a la mente del varón. Hay hermanas que han tenido una situación así. Hermano, mire, y pasan años. Dios, qué tiempos perdonó. Dios perdona. Hay Biblia, pero no lo vamos a ver ahorita. Dios perdona. Agarra los pecados confesados. Usted confiesa su pecado. Dios toma el pecado y dice, y lo va a depositar en el fondo del mar. Y nunca más Dios se vuelve a acordar del pecado. Pero como se volvió un sofisma, se volvió una fortaleza en la mente, ahí hay una acusación. Regresemos al verso 5 y terminamos. Dice, derribando argumentos. Ya no me da tiempo de ver el argumento. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga pues, con las armas espirituales, la palabra, la oración. Si usted quiere ver las armas de la milicia, váyase a Efesios capítulo 6. Mire pues, pero la oración es un arma. La palabra es un arma. Oiga esto que a muchos les va a parecer raro. El hablar en lenguas es un arma espiritual poderosa. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga pues, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cierro con esto. Mire, pues, nosotros fuimos elegidos para obedecer. Si no obedecemos, estamos en el rango de aquellos que solo decimos Señor, Señor, pero seguimos haciendo lo que queremos, lo que nos da la gana. Dios ha dado instrucciones, para eso puso ministros. El ministro lo que hace es transmitirle al pueblo, hermano, la instrucción de Dios. ¿Qué es Dios? Lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la función ministerial. Pero si yo no permanezco en obediencia, hermano, es porque hay un argumento. Mire, hermano, qué difícil. Usted lea a los judíos. Usted lea la historia de los judíos. Hay un montón de judíos. Capítulo 8, Evangelio de Juan, verso 31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Esos judíos que habían creído en él. 8:31 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra. Es decir, si ustedes son obedientes a mi palabra, a lo que les estoy enseñando, van a ser verdaderos discípulos. Si nosotros no somos obedientes a la palabra, es porque hay un argumento en nuestra mente, hermano. Un argumento aquí, un sofisma, un razonamiento mentiroso que me dice, fíjese hermano, yo le dije algo. La palabra jupacoé, la palabra obediencia quiere decir sumisión. Quiere decir estar sumiso. Y a nosotros nos gusta estar sumiso.
Nosotros no estamos programados para ser sumisos. Desde niño a usted le dijeron, no te dejes, patojo, no te dejes, dale uno, no te dejes, no seas papo. Por no decir la palabra que estamos en Guatemala. Papo no es mala palabra aquí, es puertorriqueña la palabra. Pero no digo la de aquí, porque aquí a usted le puede sonar grosera. Pero no sea papo, mijo, no se deje. Entonces, hermano, primero Dios, dice el 16 de 2 de Corintios y termino. Mire esto, qué tremendo, hermano. Mire pues. Y estando prestos, 16 de 1 de Corintios, 2 de Corintios 16. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice la DEA ese verso. Y cuando sean completamente obedientes. Mire, hermano, Dios no pretende que usted sea obediente o medio obediente. ¿Cómo está su obediencia, hermano? Término medio. ¿Cómo está su obediencia, hermano? ¿Cómo está su obediencia? 3/4. Mire la DEA. Y cuando sean completamente obedientes, Dios quiere que usted sea full en obediencia, 10 en obediencia. Entonces va a ser rociado con la sangre de Cristo. No es de que ay, me cubro con la sangre de Cristo porque voy a ir a ver a mi sobrino que tiene coronavirus. No vaya, sea obediente. No le digo, no sea papo. Si usted sabe que alguien está contagiado, no vaya, hermano. Ore por él por teléfono, envíele textos. Pero, hermano, hay que ser prudentes. El prudente, el avisado es el que obedece a la Escritura. Ve el mal y se aparta. Amén. Y no estoy enojado, estoy emocionado. Dios les bendiga y les guarde. Oramos a las 7:30 de la noche. Hermano, seamos obedientes. Conéctese. Hágase la campaña. Es para su propio beneficio. Es por su propio bien. Haga el esfuerzo. Dios va a recompensar su obediencia rociándolo a usted con la sangre de Cristo. Y recuérdese, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Padre, gracias en el nombre de Cristo por este tiempo hermoso, Padre, en tu presencia. Gracias te damos. Permítanos, Padre, podernos congregar a las 7:30 de la noche y que el día de mañana, Padre, tengamos salud y tengamos vida para poder impartir tu palabra. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron ahí. Multiplícales, Padre, su despensa. Dales salud, dales paz, paciencia, benignidad, templanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.